Betty Sosa y nuevamente estamos para seguir aprendiendo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre amado. Y agradecida cada día, ¿no? Por su misericordia, por su bondad. Y recuerdan que estuvimos hablando de la bondad de Dios, que Él es bueno. ¿Se acuerdan que hemos citado cuando el joven rico le dijo a Jesús, Maestro bueno? Y Jesús le dice, solo hay uno bueno y ese es Dios. Y bueno, Jesús también es bueno porque Jesús es Dios mismo. Qué hermoso es el poder entender esto, ¿no? Y que el joven rico, sin saber, en una forma le dijo a Jesús que era Dios, porque Jesús también es bueno. O sea, la bondad de Dios se puede ver también en Jesús. Y se acuerdan que hablamos que nosotros también podemos ser bondadosos, pero cómo nos cuesta, ¿no? Ser bondadosos con aquellas personas que nos han dañado. Sin embargo, Dios es bueno aún con la gente que no cree en Él. Dios sigue siendo bueno y lo sigue amando y lo sigue esperando a que se arrepienta. Como siempre digo, mientras hay vida hay esperanza de poder cambiar las cosas y de poder acercarnos a Dios. Lo bueno es que nos podamos dar cuenta en algún momento, ¿no? Porque no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. ¿O acaso usted sabe cuándo se va a ir de esta tierra? Me parece que nadie sabe, ¿no? Y qué lindo es poder estar bien con Dios cuando llegue ese momento. Ese momento no se va a poder evitar, pero qué lindo es poder estar en paz con Dios, estar en comunión con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo, estar en comunión con todas las personas, ¿no? Y mire, vamos a ver en Romanos, nos vamos a ir a Romanos y el capítulo 2 y el verso 4. Miren lo que dice. En realidad el capítulo 1 de Romanos habla, ¿no?, de la maldad de las personas, que el ser humano es pecador, pero Pablo le hablaba a los gentiles, o sea, a la gente que no era del pueblo judío. Y en el capítulo 2, los judíos de ese tiempo era como que pensaban que Pablo no los iba a hablar tan duramente como a las demás personas que no eran del pueblo. Pensaban que los judíos tenían privilegio por ser el pueblo de Dios, ¿no? Pero sin embargo, miren lo que le dice Pablo, el verso 4. Y si quiere, vamos a empezar del verso 1. Miren lo que dice, el justo juicio de Dios. En el capítulo 2, 1 de Romanos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? El verso 4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Entienden? Pablo acá le dice a los judíos, ¿qué acaso menosprecian la benignidad de Dios, la paciencia de Dios? ¿Están despreciando a ustedes que son el pueblo de Israel la bondad de Dios? Si en realidad somos todos pecadores, ¿qué privilegios tenían ellos? Y ellos también, en su corazón había maldad. Miren, en su bondad Dios retarda su juicio,
para darle tiempo a la gente para que se arrepienta. Es muy fácil confundir la paciencia de Dios con la aprobación de la forma equivocada en que vivimos. La autoevaluación es difícil, y más difícil aún es sincerarnos con Dios y permitirle que nos diga en qué debemos cambiar. Sin embargo, como cristianos debemos orar siempre a fin de que Dios nos señale nuestros pecados y nos cure. Es lamentable, pero es más fácil sorprendernos de la paciencia que Dios tiene con otros que humillarnos antes la que Él tiene con nosotros. Ese pueblo de Dios, esa gente judía, era orgullosa, ¿no? Y no se querían humillar, ¿no? Y pensaban que ellos tenían privilegios. Y sin embargo, Pablo les dice, están menospreciando la riqueza de su benignidad, están menospreciando su paciencia. Y mire qué duro les habla Pablo en el 5, dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Entienden? Dios es bueno porque Dios nos espera a que podamos arrepentirnos. Si no creemos, dejemos de esa incredulidad y podamos creer en un Dios verdadero, en un Dios amoroso. Mire todos los atributos que tiene el Señor, cómo estamos aprendiendo de Él. Y dice que si no vamos a amontonar ira para el justo juicio, ¿no? No es que en Dios es malo, sino que Dios advierte. Dios está advirtiendo a toda la gente, sea gentil en la Biblia, sea judío, y ahora en la actualidad, sea la religión que sea, que busquemos a Dios de todo nuestro corazón y que la guía de buscar a Dios sea la palabra de Dios, porque ella nos va a llevar a toda verdad. ¿Entienden? Tampoco es que la ira es un atributo de Dios, no. Cuando hay ira en Dios es porque Él obedece lo que Él mandó, que Él aborrece el pecado. Y Dios sigue dando tiempo. Estamos en un tiempo de gracia, que mientras vayamos a Dios hay esperanza. Pero va a llegar un momento que no va a haber tiempo de poder arrepentirnos. Y no esperemos ese momento, porque puede venir en cualquier momento. Qué lindo es poder dormir y estar en paz con Dios. Y sabes que esa paz es hermosa, te va a hacer dormir, en realidad, ¿no? Como un angelito, como se dice, ¿no? Poder dormir en paz porque somos hijos de Dios. Y miren lo que dice, también vamos a ir a Romanos, el capítulo 11, que sigue hablando, ¿no? Del pueblo judío y de los gentiles. Y da un ejemplo de un árbol y que nosotros como que somos injertados. Pero mire lo que dice, 11:22. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si permanecemos en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Para entender un poquito más esto, vamos a leer qué les parece el verso 17. Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien,
por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco perdonará. Está hablando, ¿no?, de un árbol verdadero y que de unas ramas que fueron injertadas. Al hablar de los cristianos gentiles, Pablo nos insta a no sentirnos superiores, porque Dios hubiera rechazado a algunos judíos. Miren, vamos a ver para entender un poquito mejor lo que quiere decir esto. Miren, acá encontré, dice, los judíos fueron las ramas desgajadas, o sea, el pueblo judío. Los creyentes gentiles se injertaron en el árbol como olivo silvestre y ahora gentiles y judíos comparten la savia basado en la fe en Dios. Ninguno de los dos puede confiar en su herencia cultural en cuanto a la salvación. Y el verso 22 dice, si permaneces en esa bondad, se refiere a la firme perseverancia en la fe. La fe es la que nos va a mantener firme, la fe en Dios, en Jesucristo. La firmeza es una prueba de la realidad de la fe a la salvación. Bueno, ¿se entiende esto? El pueblo judío era ese árbol de olivo verdadero. Como ellos no creyeron en Jesús y que la salvación viene por medio de Él, dice que hubo ramas que fueron injertadas y que esos serían los gentiles. Nosotros seríamos aquellos que hemos creído en Jesús. No somos judíos, pero somos hijos de Dios también por la fe en Jesucristo. Y eso tiene que permanecer. Tenemos que tener esa seguridad de que Jesús va a venir a buscarnos, va a venir a buscar a su iglesia. Pero también dice que muchos de esos del pueblo judío, muchos han creído en Jesús. Qué lindo, ¿no? Que muchos han creído. Más allá de que muchos no creen que Jesús es el Mesías esperado, hay muchos que sí creen y que ahora en la actualidad están creyendo en Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigüedad, ¿se acuerdan? Hacían sacrificios en el tabernáculo y tenían que matar un corderito santo sin mancha. Y Jesús vino a ser ese cordero sin mancha. Y Él dio su vida por nosotros. Y qué lindo que es la bondad de Dios. Ahí podemos ver la bondad de Dios, que nos ama, que nos busca, que proveyó el medio para poder que nosotros lleguemos a Dios. La bondad de Jesús, que Él dio voluntariamente su vida. Es hermoso eso, ¿no? Y la bondad de Dios incluye, dice, lo que es en sí mismo, su carácter. ¿Cómo es su carácter? Y en su carácter Dios es santo. ¿Se acuerdan que hemos visto este atributo? La santidad de Dios. En su carácter Dios es verdadero. Eso lo vamos a ver todavía. Y en su carácter Dios es amor. Después vamos a ver cómo es el amor de Dios. Pero qué lindo que esa bondad sigue estando cada día, ¿no? Cada amanecer, la misericordia de Dios nos da una oportunidad. Su misericordia cada día se renueva, cada amanecer, cuando buscamos de Él. Qué hermoso es saber esto. Y bueno, te animo a seguir adelante y a seguir aprendiendo de Dios. Dios te ama. Y te ama tanto que te buscó y te ama tanto que envió a Jesús para pagar el precio del pecado. El precio era la muerte y Jesús la pagó en la cruz. Y nosotros, tanto mujeres como hombres, podemos tener el privilegio de decir, sí, yo soy una hija de Dios. Y conozco a mi Padre.
y conozco que Él es bueno, que Él es bondadoso. Y si hay alguien cerca tuyo que todavía está lejos de Dios, que no cree, que es ateo, o que está en las adicciones, o que está preso, o que es borracho, míralo con los ojos de Dios. Amalo, acércate a Él, trata de hablarles del amor de Dios, de hablarle de este Dios bondadoso que le da una oportunidad para ser feliz. Bueno, Dios te bendiga mucho porque podemos entender que Dios es bueno. Y Dios es bueno no solo con el pueblo de Israel, Dios es bueno con todas las personas, con todos los seres humanos, porque nos ama a todos. Dios te bendiga y bueno, seguimos la próxima con otro atributo de Dios. Pero recuerda que Él está a tu lado siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Dios te bendiga mucho.